En un inicio, Dios creó un plan. Puso al hombre y a la mujer sobre la faz de la tierra en un jardín en hebreo llamado Edén. En español significa delicias. Les dio todo lo necesario para vivir y conforme a la leyenda de la creación, dice que desobedecieron a Dios comiendo del fruto prohibido. Y no es que necesariamente hayan comido de una manzana, sino que se dejaron engañar por Satanás representado en la serpiente. O sea, el pecado no fue comer, sino dejarse engañar por Satanás y desobedecer a su creador. Miles de años después, Jesús aclararía que lo que entra por la boca no hace impuro al hombre, sino lo que sale de él. Y también, desde luego, lo que está aquí: venganza, odio, vanidad, desconfianza, temor, deseo de tener poder e igualarse a Dios. Satanás intervino y echó a perder completamente el plan perfecto de Dios. Con él y por él llegó la muerte, el dolor, el sufrimiento. Se dice que todos morimos por un hombre, haciendo referencia a Adán. Pero sabemos que si Satanás no hubiera interferido, no hubiera aparecido en la escena, la muerte hoy no existiría. Y ponga usted atención, en el relato de la creación dice que maldijo a la serpiente, o sea, maldijo a Satanás representado en la serpiente, pero no lo hizo así con la mujer. A la serpiente le dijo que se arrastraría y a la mujer le dijo que con dolores de parto daría a luz a sus hijos. Y al hombre le dijo, al hombre le advirtió que moriría y volvería al polvo de donde fue sacado. Y desde ese momento Dios profetiza lo que miles de años después se haría una realidad. A la mujer le dice, teniendo ahí a la serpiente y a Eva, tú le pisarás la cabeza. Eva en ese momento simboliza a María y a su descendencia. María llega a tener un hijo a quien se le llama Emanuel, o sea, Dios con nosotros. Y este le aplastará la cabeza a Satanás, muriendo en la cruz y así logrando la salvación de toda la humanidad. Tiempo después de Adán y Eva, llega Noé, Abraham, que llega a ser Abraham, a quien Dios le promete que su descendencia será tan inmensa, tan grande como las estrellas, imposible de contar. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob. Jacob, después su nombre es cambiado a Israel. Israel llega a tener 12 hijos y entre ellos José. José después es vendido por sus hermanos y más adelante llega a ser la mano derecha del rey faraón de Egipto. Pero cuando el rey muere, el que le sucede en el trono no conoce a José.
y se siente amenazado por los israelitas, que ya eran muchos. Así que, tomando sus precauciones, esclaviza al pueblo, sometiéndolos a trabajos forzados. De hecho, ordenó asesinar a los recién nacidos, pero el Señor estaba con ellos y el pueblo siguió multiplicándose. Y así transcurrieron en la esclavitud 400 años. Dios no olvidó a su pueblo, así que vuelve a retomar su plan y escoge a Moisés como prefacio de la llegada de Jesús para liberar a los israelitas. Pero como Moisés vivió en el palacio real, entre lujos y comodidades, antes de llamarlo para la gran tarea, Dios lo conduce al desierto para pulirlo y destronarlo de su vanidad y excesos que no iban a serle de utilidad en su misión. Y allá en el desierto es donde se casa y se convierte en un simple pastor de ovejas. Y ahí pasan muchos años para que el Dios de la Biblia le hable a través de una zarza ardiente desde un monte llamado Horeb. Con Moisés, el Dios de la Biblia hace pasar al pueblo de Israel por el desierto. Y ahí transcurren, mis hermanos, 40 años antes de pisar la tierra que Dios les había prometido. Durante ese largo trayecto, el pueblo se rebela y no obedece. Se vuelven contra Dios, caen en la prostitución, en la idolatría, por lo que los adultos que salieron un día de Egipto ya no llegan a pisar la tierra que el Señor les había prometido. Entre ellos el mismo Moisés, a quien solo Dios le concede ver las tierras de Canaán, pero ya no llega. Pero Dios, Yahvé, Jehová, como tú lo concibas, a pesar de la rebeldía de su pueblo, no lo abandona. Y sigue escogiendo a profetas para irlo preparando y así poder llevar a cabo su gran plan, que en un inicio fue alterado por Satanás. En esa larga lista de profetas, hombres escogidos por el Eterno, se encuentran algunos como Josué, Samuel, Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, etc. Y es Juan el Bautista, el primo hermano de Jesús, el último de esta larga lista, y él es especial y es considerado como el profeta más grande antes de Jesús, porque él es quien anuncia la llegada de Jesús, el Salvador. Por eso su vida, la vida del Bautista, se centró siempre en el arrepentimiento, porque algo grande venía. Y el gran día de consumar el plan llega, y Dios, Yahvé, manda a su propio Hijo, porque sabe que la misión no es fácil con la presencia de su enemigo aquí en la tierra. Jesús llega, y todos sabemos, conforme al relato bíblico, que nace en medio de su pueblo cuando éste pasa por situaciones muy difíciles, ahora ya no como esclavos, pero sí bajo el yugo del imperio romano que los explotaba. Usted, mi hermano, que está viendo ahora el video, se ha puesto a pensar por un momento, ¿por qué a Jesús lo golpearon con tanta hazaña? Se cree que nunca antes habían golpeado a nadie como lo hicieron con él. Se burlaron,
le escupieron la cara, le incrustaron una corona de espinas en la cabeza, le hicieron cargar una pesada cruz. Las escrituras griegas no lo dicen, pero mi hermano, no es difícil suponer que el enemigo de Dios, Satanás, estaba o estuvo detrás de todo esto, susurrando ahí a los oídos de los judíos, diciéndole: digan, crucifícalo. A los romanos diciéndoles: hablen, golpéenlo hasta que pida piedad, incrústenle espinas en la cabeza para que el dolor taladre su mente. Satanás estaba muy seguro que al hacerlo experimentar tanto dolor, Jesús claudicaría en su misión. Pero sabemos que se equivocó. Y aun cuando Jesús estaba en la cruz, Satanás ahí seguía intentando destruir el plan de Dios a través de uno de los malhechores que fueron colgados con él. Pero Jesús se mantuvo firme hasta el final, porque sabía muy bien a lo que había venido, y su misión era salvar a la humanidad. Jesús murió y el velo se rasgó. En otras palabras, Cristo fue el Cordero llevado al sacrificio para el perdón de los pecados de toda la humanidad y de todos los tiempos. No olvidemos, mis hermanos, que en la antigüedad el pueblo hebreo ofrecía sacrificios de animales para la expiación, o sea, para el perdón de los pecados. El hombre pecaba y ofrecía un sacrificio para ser perdonado. Pero Yahvé, Jehová Dios, envía a su propio Hijo a la muerte para que nadie más vuelva a ofrecer sacrificios. La sangre de Jesús derramada en el monte Calvario sería el precio pagado por todos los pecados y enfermedades de la humanidad. Jesús muere, la cortina se rompe y el camino hacia el lugar santo queda abierto para todos, ya no solamente para el pueblo escogido en un inicio por Dios, sino ahora también para todos los gentiles de todo el mundo. En ese instante, mi hermano, mi hermana, el yugo de la ley que tenía atado al pueblo con la sangre derramada en la cruz, se pagaba el precio de la libertad y de la salvación. Con Jesús hay un nuevo sendero. Yo soy el camino y nadie va al Padre si no es a través de mí, dijo. Y el apóstol Pablo lo entendió muy bien al decir: Él nos abrió ese camino nuevo y vivo a través de la cortina, o sea, su carne. Hebreos 10:20. Recordemos que en el pasado Dios mandó al rey Salomón construir un templo en el cual había un velo que separaba el lugar santísimo, la cortina. De este lado estaba la presencia de Dios y del otro lado el resto del mundo. De este lado estaban los hombres pecadores. El velo era la división. Y en otras palabras, el pecado hacía una división entre Dios y el hombre. Y solo una vez al año el sacerdote podía traspasar la cortina llevando la sangre del sacrificio por el pecado.
era un lugar sagrado para Dios. Como le decía, el hombre estaba separado de Dios por el pecado. Ahora bien, en Romanos 8, 1, 2, y esto es tomado de la versión Reina Valera, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Es por eso, mi querido hermano, que yo te lo digo en nombre de Cristo, en nombre del único Dios todopoderoso, Yahvé, Jehová, Adonai, Altísimo, el Santo, el Todopoderoso, el Dios de todos los nombres, como tú lo estés concibiendo. No te confundas. Si quedaba alguna duda, es Pablo quien viene y nos la quita totalmente. No hay condenación alguna para los que aceptan a Cristo y viven en espíritu, conforme a su palabra de vida. En Él ya no hay condenación, ya no hay muerte. Es tiempo de despertar, hermano. Es tiempo de vivir, es tiempo de libertad. Debemos tener mucho cuidado porque el enemigo de Dios a toda costa quiere que idealicemos al Señor como un ser castigador, como un Dios que premia con la muerte y todo aquel que falla. Cuando le digo que tenga cuidado es muy en serio, porque muchos hacen juegos de palabras y engañan al pueblo creyente. Ejemplo, hay quienes le dicen: el pago del pecado es muerte, porque la intención de la carne es muerte. Este es el versículo 6 del capítulo 8 de la carta a los Romanos. Y aquí es donde viene el engaño. Le dicen solo la primera parte del versículo con la intención de causar temor en usted. Trabajan psicológicamente con su mente. Por lo regular, nunca le dicen que esta es la primera parte del versículo y que en la segunda dice: pero la intención del Espíritu es vida y es paz. Lo que le digo de verdad es muy en serio. El enemigo de Dios está muy interesado en que usted crea que el Eterno es un ser despiadado que lo enviará al infierno. Pero eso es mentira, porque ese lugar no está destinado para los hijos de Dios, para los hijos del Rey, sino para Satanás, para sus demonios, para sus aliados. Pero eso tampoco significa que como hijos de Dios vivamos como querramos, sin preocupaciones, y que hagamos lo que se nos venga en gana. Porque muchos son los que viven conforme a la carne y piensan cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu, porque la intención de la carne es la muerte, pero la intención del Espíritu es vida y es paz. Romanos 8, 5, 6. En Éxodo 34, 7, Dios dijo que se mantiene benevolente por 1000 generaciones y soporta la falta, la rebeldía y el pecado, pero nunca deja sin castigo, pues por la falta de los padres pide cuentas a sus hijos, nietos, hasta la tercera y la cuarta generación.
Esta ordenanza es parte del pasado y fue dada al pueblo de Israel, ya no trasciende hasta la iglesia actual. En esto reside el sacrificio de Jesús, que borró toda maldición, condenación y muerte. Si las leyes del Antiguo Testamento siguieran siendo aplicables en la actualidad, entonces el sacrificio de Jesús perdería todo su valor completamente. Sin embargo, a Satanás y sus seguidores les interesa hablar de maldición, de condenación, de muerte, de castigo. Pero a Dios le interesa hablarte de amor, de perdón, de paz, amor, felicidad, de gozo. Gálatas 2:16, versión Reina Valera. Pero sabiendo que ningún hombre es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo, hemos creído nosotros también en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Porque las obras de la ley, o por las obras de la ley, nadie será justificado. Muchos se afanan en cumplir las leyes, las normas dadas, entregadas al pueblo de Israel en el monte Horeb, y fanatizado en cumplirlas, se han olvidado de lo más importante: amar. Un ejemplo muy claro de saber cumplir las leyes fueron los fariseos. En el tiempo de Jesús, ellos eran intachables ante la sociedad. Eran una escuela de enseñanza de la ley, respetuosos del sabbat, del diezmo, es más, diezmaban el doble, practicaban las leyes a la perfección. Pero se encadenaron tanto a los estatutos de la ley que se olvidaron de sus hermanos, se olvidaron de amar. Por eso cuando Jesús llega, usted lo ha leído en las escrituras, en los evangelios, Jesús los compara con unas tumbas, con unos sepulcros. Les dice: ustedes están blanqueados por fuera, pero por dentro están llenos de podredumbre, pestilencia, putrefacción. Las obras no salvan, mi hermano. El amor sí. Yo puedo hacer grandes obras, acudir al templo diariamente, todos los domingos y los días que me digan. Puedo alabar a Dios y tener una voz angelical. Bueno, yo no tengo una voz de ángel, pero hay personas que cantan como verdaderos ángeles. Puedo hacer oración, puedo vestirme, calzar como cristiano. Puedo azotarme en el piso y hacer el teatro que yo quiera. Hablar en lenguas aunque yo no entienda, yo no comprenda lo que estoy diciendo. Puedo tener el don de profecía, hablar muy bonito, como dicen las escrituras. Pero si no amo, no sirve de nada. El pueblo de Dios tendrá vida por la fe y el creer en Cristo, no por cumplir las leyes. Gálatas 3:11. Desde luego, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo por la fe vivirá. Pero también no nos confundamos. Se habla de fe, pero la fe sin obras no sirve para nada. Entonces tenemos que hacer un equilibrio. Fe, obras, obras, fe, y sobre esto
la corona del amor. Pero ahora hemos muerto a lo que nos tenía aprisionados. A la ley ya no vale, y la ley ya no vale para nosotros. Ya no estamos sirviendo a la ley escrita, cosa propia del pasado, sino al Espíritu. Esto es lo nuevo, esto es el despertar espiritual. Si usted quiere seguir encadenado al Antiguo Testamento, pues siga encadenado. Pero hoy la iglesia actual vive por Cristo. Jesús nos abrió el camino, como ya lo vimos anteriormente, y sabemos que es a través de Él como llegaremos al Padre, al Todopoderoso, a Yahvé, Jehová, Adonai, Santísimo, Altísimo, como usted lo conciba, mi hermano. Gálatas 5:4. Ustedes que pretenden ser justificados con la ley han quedado desligados de Cristo y de la gracia. Hace 2000 años aproximadamente, conforme a las escrituras griegas, sabemos que Dios terminó con el templo, adoración y sistema religioso de los judíos. El templo y Jerusalén fueron dejados desolados, completamente destruidos por los romanos en el año aproximadamente 70 de la era cristiana, como Jesús lo profetizó. Hermano, hermana, libérate, rompe esas cadenas de la ley dadas al pueblo de Israel. Rompe e inicia un nuevo pacto con Jesús. No por nada la Biblia se dividió en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Al cruzar el umbral y situarnos en el Nuevo Testamento, no significa que el Antiguo Testamento quede sin valor. En él se narra la historia del pueblo escogido por el Todopoderoso. Por eso no se podría hablar de un Nuevo Testamento sin el primero. Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Efesios 2, 4, 6. El pueblo, la iglesia iniciada con Jesús, vive por gracia, no por la ley. Hermano, te invito a un despertar espiritual. Jesús dijo que la verdad nos haría libres. Dios te bendiga. Dios nos bendiga.